Esas dos historias clínicas vamos a realizar, ¿sí? Ahora les he mandado una, ahora les he mandado unos trabajos, ¿verdad? Que me tienen que entregar el primero para mañana, que es una lectura de un libro, ¿verdad? Entonces ahí ustedes deberán leer esos dos capítulos que tratan de historia clínica para que ustedes vayan viendo de qué es lo que vamos a hablar estas 3 semanas. Acuérdense que todos y cada uno de los trabajos que se están enviando son completamente obligatorios, todos los tienen que hacer. Ya habíamos dicho que si ustedes no cumplen con la parte práctica virtual, no van a poder entrar a la parte práctica clínica, ¿no? Entonces, la obligación de ustedes es cumplir con todos los trabajos que les pongan en plataforma por cada uno de los docentes, ¿no? Entonces, eso no se olviden porque la parte virtual va a tener un 50% de valor, entonces es importante que ustedes realicen todos sus trabajos. ¿Alguna pregunta de lo que les he dejado en plataforma? Sí, doctora. Tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Sí? De trabajo. Y vamos a decir, bueno, vamos a hablar y vamos a decir que la historia clínica, ustedes saben que es un documento que nosotros utilizamos para poder crear un archivo que nos permita realizar un diagnóstico eficaz, ¿verdad? Realizar un diagnóstico eficaz es lo que más nosotros buscamos en cualquier tratamiento de odontología. En este caso estamos hablando de prótesis removible, pero en realidad una historia clínica, una buena historia clínica nos quiere hacer un diagnóstico o para cualquier rama de la odontología, ¿verdad? Y también es una documentación. Siempre cuando hacemos nosotros cualquier tratamiento odontológico, tenemos que saber que hay un orden para hacer estos tratamientos odontológicos, ¿no? Y realizar la historia clínica nos va a permitir decidir cuál es el tratamiento que tenemos que hacer primero, ¿listo? Por favor, traten de no entrar tarde porque cuando utilizo este programa me tengo que salir de todo para poder permitir el ingreso a todos ustedes. La mayoría de ustedes no se ha conectado, como les habíamos dicho y como les hemos pedido que se conecten con su cuenta institucional. Cuando ustedes se conectan con la cuenta institucional, entran directamente. En cambio, cuando entran con otra cuenta, hay que admitirlos. Y para admitirlos me tengo que salir de la pantalla para poder admitirlos. Entonces, si ustedes escuchan, suena un pitito y tengo que salirme para poder admitirlos. Entonces, por favor, para las siguientes clases y para todos los docentes, entren con su cuenta institucional y entren ahora para que no pase eso, porque si no vamos perdiendo tiempo. Miren, siguen entrando de este otro lado y la verdad es que voy perdiendo tiempo porque tengo que admitirlos porque no son con cuenta institucional. Por favor, tomen en cuenta eso. Listo. Entonces, cuando tenemos nosotros una pérdida de los dientes, vamos a decir que vamos a tener un efecto traumático, ¿no? Cuando nosotros perdemos los dientes, va a alterar nuestra autoestima, va a alterar la comunicación, va a alterar la fonoarticulación, va a alterar la manipulación. Doctora, disculpe. No se me pasa que ¿Perdón? ¿No estoy pasando las diapositivas? No, doctora, se quedó en la primera diapositiva. Está cosiendo, Doc. Está cosiendo. Está en la tercera diapositiva. Ahora sí. Ahora sí, doctora. Entonces, alteramos la autoestima, alteramos la comunicación, alteramos la fonoarticulación, alteramos la masticación, alteramos la deglución y alteramos la digestión. Entonces, como ustedes ven, perder un diente obviamente es un efecto traumático porque va a alterar muchas de las funciones que nosotros tenemos. Entonces aquí es muy importante que nosotros sepamos tratar al paciente, ¿verdad? Más todavía si es un diente anterior. Ustedes saben que si es un diente anterior para la estética especialmente, va a ser obviamente algo que va a ser muy traumático para el paciente.
¿no? Entonces hay que saber realizar el diagnóstico y saber cómo llegar al paciente. Dentro de una anamnesis general, primero, las características que yo debo ver en mi paciente son la edad, ¿verdad? Las enfermedades digestivas. ¿Por qué las enfermedades digestivas? Porque tienen relación con la mucosa oral, ¿verdad? Muy probablemente cuando tengo enfermedades digestivas el estado nutricional también va a estar alterado, y el estado nutricional para mis mucosas, para todas mis características bucales son importantes, ¿verdad? La diabetes, que es una enfermedad sistémica, va a tener una influencia en la circulación, por lo tanto también en la cicatrización, por ejemplo, cuando existe alguna herida. Por lo tanto también es muy importante que yo sepa si es que mi paciente tiene diabetes. Tengo que saber si mi paciente tiene reacciones de alergia o hipersensibilidad, porque los pacientes que normalmente tienen muchas alergias a medicamentos o incluso alimentos, muy probablemente también pueden presentar alergias a algún componente de la prótesis, ¿no? Entonces, al monómero de la prótesis, del acrílico. Entonces, eso es importante que nosotros conozcamos para la decisión también de qué material utilizar al momento de realizar la prótesis. Algunos medicamentos, por ejemplo, que mi paciente esté tomando, puede ser que algún medicamento, por ejemplo, altere la salivación. Ustedes saben que la salivación, vamos a hablar también de eso, es muy importante para la retención de mi prótesis, ¿verdad? Entonces, si mi paciente probablemente está tomando alguna medicación que va a alterar la salivación, o algún medicamento que altere la coagulación, o algún medicamento que altere alguna parte de mi mucosa bucal, entonces muy probablemente voy a tener problemas también con mi prótesis, ¿no? Entonces tengo que saber si mi paciente está tomando sus medicamentos. Y también los rasgos psicológicos. Una de las caracterizaciones más importantes de la utilización de prótesis totales, por ejemplo, son enfermedades psiquiátricas. ¿Por qué? Porque muchas veces incluso pueden ahogarse con la misma prótesis si tienen episodios, por ejemplo, de epilepsia, algún problema de estos, ¿verdad? Entonces eso es muy importante conocer. Dentro de la anamnesis especial, tengo que saber el motivo de consulta, obviamente para conocer las expectativas de mi paciente. Muchas veces mi paciente viene porque quiere estética solamente, o muchas veces mi paciente viene porque quiere comer como antes. Dice, yo he venido porque con mi anterior prótesis yo podía comer chicharrones, podía comer el hueso, pero ya con estas prótesis nuevas que me han hecho no puedo comer nada. ¿Será que mi paciente puede volver a comer con una prótesis igual que comía con sus dientes naturales? Obviamente no, ¿verdad? Tenemos que explicarle que la fuerza de la masticación incluso va a disminuir de un 20 a un 30% con unas prótesis totales, ¿verdad? Con unas prótesis fijas reduce, pero en menor cantidad, pero con unas prótesis removibles reduce mucho más, ¿no? Entonces tenemos que saber cuál es el motivo de consulta de mi paciente para saber sus expectativas y poderle ofrecer un tratamiento que va a llenar todas sus expectativas. Hay muchos pacientes que después de tener la prótesis, aunque esté nueva, aunque esté bonita, aunque esté con unos dientes blancos, etcétera, prefieren sus prótesis antiguas. Ustedes mismos deben tener tal vez algún pariente, un abuelito, que de repente ven sus prótesis y están todas desgastadas y les han hecho más prótesis, pero ellos prefieren utilizar su prótesis antigua. ¿Por qué? Porque ya se han acomodado, ya se han acostumbrado con esas prótesis. Los movimientos musculares, linguales, la masticación ya se ha acomodado con esas prótesis. Entonces eso es muy importante conocer, ¿no? El motivo de consulta. La causa y el momento de la pérdida dentaria también es importante. ¿Por qué ha perdido los dientes? No será lo mismo que un paciente haya perdido los dientes, no sé, por una extracción prematura o por un golpe, por ejemplo, cuando sus dientes han tenido una fractura, o tal vez por caries o enfermedad periodontal, ¿no? Cuando tenemos una enfermedad periodontal, muy probablemente mi hueso se ha perdido también con el diente, ¿verdad? En cambio, en una caries, muy probablemente mi hueso no ha sufrido tanta alteración en el tamaño, ¿sí? Entonces, es importante conocer eso. La reabsorción del hueso es muy importante
importante ver clínicamente cuánta reabsorción del hueso yo tengo, alguna parafunción que mi paciente pueda tener, bruxismo, alguna alteración del ATM, trismus, ¿verdad? Respiración bucal y también la higiene oral. Entonces son cosas que nosotros tenemos que conocer para poder realizar la historia clínica. Habrá pacientes, por ejemplo, que cuando vienen a consulta van a tener dolor o van a tener lesiones en la mucosa probablemente. Muchas veces estos pacientes que son ya de una edad avanzada tienen causadas por sus mismas prótesis que están ya desgastadas, que están fracturadas, tienen lesiones en la mucosa, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros veamos esas lesiones en la mucosa, veamos también si tiene algún problema de dolor para poder tratarlo y poder rehabilitar a mi paciente correctamente. El equilibrio cruzal también es importante. Habrá pacientes que, por ejemplo, tengan uno, dos o más dientes en boca todavía y necesiten una prótesis parcial. Entonces yo tengo que ver la oclusión que tienen mis pacientes para poder realizar el tratamiento, ¿no? Entonces son cosas que nosotros tenemos que ir viendo durante el tratamiento al revisar a nuestro paciente para evitar cualquier problema posterior. ¿Qué me causa el edenturismo? ¿Qué me causa perder dientes? Cuando yo pierdo un diente, habíamos hablado muchas veces, o han debido hablar ustedes ya muchas veces, que antiguamente se trataba mucho el dolor de dientes con exodoncia. Uno iba al dentista y lo primero que le decían es, ¿le duele el diente? Ah, bueno, entonces le hacemos una exodoncia. No se curaban tanto los dientes, ¿verdad? Ahora, cada vez nos volvemos un poquito menos invasivos. Tratamos de curar ese diente, ya sea con operatoria, ya sea con un tratamiento de conducto. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando perdemos el diente, ¿qué es lo que va a pasar con el hueso? Va a disminuir tanto en alto como en ancho, ¿verdad? Mi hueso de soporte empieza a perder ese estímulo de la fuerza de la masticación y por lo tanto el trabeculado óseo que tiene y la densidad ósea que tiene va disminuyendo. El ancho disminuye un 25% y el alto disminuye 4 milímetros en el primer año. Entonces imagínense si en un año disminuye 4 milímetros, en 2, 3, 4, 5 años nos vamos a quedar sin reborde alveolar y sin un lugar de retención para la prótesis. Entonces, esta es la mayor causa por la cual nosotros debemos tratar de toda manera tratar de salvar un diente pese a que tenga una caries muy profunda. Vamos cambiando en el tiempo de acuerdo a las especialidades que vamos teniendo, ¿no? A veces es muy chistoso que, por ejemplo, como les digo, antiguamente uno iba al dentista, tenía un dolor de muelas y lo primero que hacía el odontólogo era extraer el diente, ¿no? Porque ya no había solución, porque era más fácil extraer un diente que hacer un tratamiento de conductos. Tal vez no había tanto acceso a las radiografías, no había tanto material para realizar un tratamiento de conducto y de fácil acceso como es ahora, ¿no? Puede ser que por eso se hacían extracciones. Después empezaba a haber las especialidades, la endodoncia, entonces se ha tratado de hacer un tratamiento menos invasivo donde se hacían curaciones en los dientes. Y ahora, por ejemplo, en el mercado odontológico hay muchos doctores que son implantólogos. Entonces, uno se pone a pensar, ¿no? Y yo tengo, por ejemplo, algún paciente que ha venido a consulta y me dice, doctora, este diente me dolía y he ido a un implantólogo y me ha dicho que mejor me lo quito y me pone un implante. Sí, probablemente sea un tratamiento, pero la idea de perder tempranamente los dientes siempre va a causar una disminución en la altura y en el ancho óseo. Si nosotros colocamos un implante inmediatamente después de la extracción, puede que el estímulo de la fuerza masticatoria siga y no se pierda tanto hueso. Sin embargo, en realidad el estímulo y la fuerza de la masticación se va a distribuir sobre todo el reborde alveolar gracias a quién, al ligamento
periodontal, y un implante ya no tiene ligamento periodontal, ¿no? Entonces ahí tengo que pensar que un implante, pese a ser algo muy bueno, pese a que me puede servir mucho, nunca me va a dar un tratamiento que va a ser igual a un diente natural, ¿no? Entonces eso es lo que tengo que pensar. ¿Qué consecuencias más tengo cuando pierdo piezas dentarias? Voy a tener, cuando tengo pérdida de piezas dentarias también, voy a disminuir la mucosa queratinizada. La mucosa queratinizada es una mucosa que es más dura y por lo tanto va a resistir más las fuerzas de la masticación. Después igual vamos a hablar un poquito más de eso. La inserción muscular va a estarse más cerca de la cresta alveolar. ¿Por qué? Porque al perder la altura del hueso, todos mis músculos de fondo de vestíbulo van a estar más cerca de la cresta. Por lo tanto, voy a tener también una elevación de la prótesis ante la contracción muscular, ¿verdad? Cuando yo estoy hablando, cuando estoy comiendo, generalmente mi prótesis va a ser mucho más fácil de desinstalarse de boca. Entonces ahí tengo que tener cuidado porque la retención también va a estar. La lengua, al no tener dientes, va a tener un papel mucho más activo en la masticación, ¿verdad? Entonces la lengua va a tener una hipermovilidad que va a hacer que probablemente incluso yo vea como que si mi lengua es más grande, ¿verdad? Una macroglosia, y por lo tanto va a causar también problemas en la prótesis. Y obviamente la estética interior de la cara también va a cambiar y va a tener problemas al momento de la estética, al momento de ver la estética. Van a ser consecuencias estéticas. ¿Qué consecuencias estéticas más puedo tener? Puedo tener una disminución del ángulo labial horizontal. Voy a tener un aumento en la longitud del labio superior. Voy a tener un aumento en la longitud del labio superior. Voy a tener una dosis de inserción de los músculos buccinador y de los músculos mentonianos, ¿no? Entonces ahí tengo que tener cuidado con todas estas características estéticas que yo voy a tener al momento de realizar o de tener más bien una pérdida dentaria a temprana edad, ¿no? Entonces, como ya les digo, la idea de nosotros, el fin del odontólogo es tratar de mantener el mayor tiempo posible las piezas dentarias en boca, sobre el reborde dental, sobre el hueso. ¿Para qué? Para no poder tener una pérdida o consecuencias dentro del hueso que me van a causar también alguna alteración en la estética dental de mi paciente. ¿Qué consecuencias estéticas más puedo tener? Voy a tener una dosis de mentón, voy a tener una pérdida del vermellón del labio y una inversión de la línea labial, ¿no? Entonces voy a tener un aspecto de clase 3 que también va a causar alteraciones estéticas que después o posteriormente no voy a poder o voy a tener que mejorar con mi prótesis, ¿verdad? Entonces eso es importante. Sé que es la primera clase que estamos pasando, pero como les digo, fíjense, siguen entrando y yo me tengo que salir de la presentación para poderlos admitir. Entonces es la última vez que se les va a dejar entrar y igual les voy a decir a los doctores que ya les he advertido esto, porque si yo dejo de compartir, tengo que, y estoy en 2 computadoras, entonces me pierdo dónde estoy y no puedo seguir la presentación. Entonces, por favor, entren con sus cuentas institucionales y además entren a tiempo, ¿sí? Entonces, cuando yo hago cualquier tratamiento, tengo que tener un orden en el tratamiento.
mi paciente llega a la clínica, a la facultad, yo no puedo empezar por una prótesis removible. Fíjense, en realidad la prótesis removible es lo último que yo hago en el tratamiento. ¿Qué es lo primero que yo hago? Obviamente, si mi paciente tiene algún problema de dolor, voy a tener primero que hacer una exodoncia, ¿verdad? Posteriormente a la exodoncia voy a tener que hacer endodoncia, si es que mi paciente también tiene un problema de dolor exacerbado o una pulpitis aguda, entonces voy a tener que hacer primero una endodoncia. Puedo hacer la periodoncia para evitar la contaminación. Si mi paciente tiene mucho cálculo dentario, primero voy a hacer la periodoncia para poder quitar todo el cálculo dentario que existe en los dientes. Posteriormente voy a hacer operatoria, es decir, cualquier tratamiento de resinas, estético, ¿verdad? Posteriormente puedo hacer un tratamiento quirúrgico. Si necesito, muy probablemente voy a hacer una nivelación de planos, y esto significa, por ejemplo, ortodoncia. Por ejemplo, cuando perdemos dientes, existen dientes que se van a angular, ¿verdad? Se van a inclinar hacia el lado donde yo no tengo ningún diente, por lo tanto voy a perder los planos de oclusión, voy a perder la verticalidad de mis dientes, entonces voy a hacer una nivelación de planos. Posteriormente hago la prótesis fija y en último recurso recién realizo mi prótesis removible. Entonces normalmente cuando llega el paciente yo no puedo hacerle una prótesis removible sobre unos dientes que necesitan, por ejemplo, endodoncia. No puedo hacer una prótesis removible utilizando pilares y dientes que necesitan una operatoria dental. Entonces primero tengo que hacer todo ese tratamiento previo para posteriormente recién realizar la prótesis total y la prótesis removible, ¿no? Entonces eso es muy importante que nosotros conozcamos al momento de realizar cualquier tratamiento odontológico. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Está claro, doctor. Les he mandado también, les he enviado y está en la plataforma las historias clínicas, tanto la historia clínica de prótesis total como la historia clínica de prótesis parcial. Si ustedes se han fijado, imprímanlas de estas historias clínicas y vayan fijándose qué es lo que tenemos que ver en la historia clínica. Hay cosas que son similares, tanto en la historia clínica de prótesis totales como en la historia clínica de prótesis parciales. Sin embargo, en la primera hoja casi son iguales, pero ya en la segunda hoja cambian algunas cosas porque obviamente el diagnóstico también es diferente y hay algunas cosas que podemos ver en prótesis parciales que no vemos en prótesis totales, ¿no? Entonces, esta historia clínica la vamos a tener en vista y vamos a ir viendo punto por punto qué es lo que tenemos que revisar, ¿sí? Cuando nosotros hablamos en odontología, la estética creo que es lo principal, ¿verdad? La sonrisa es algo que marca la estética de cada persona. Es muy importante la sonrisa. Y por lo tanto, cuando nosotros hacemos una rehabilitación oral, no solamente estamos buscando funcionalidad, sino también estamos buscando estética, ¿no? La estética y la belleza es algo muy subjetivo. ¿Por qué? Porque yo puedo pensar que algo es bello, pero para otra persona, lo mismo que para mí es bello, para la otra persona no lo será, ¿verdad? Entonces depende de las culturas. Por ejemplo, existen diferencias en la estética. Habrá culturas que, por ejemplo, estos pies de loto que se llaman, ¿verdad? En la cultura china, sabemos que dicen que si los pies son más chiquitos, las mujeres que tienen los pies más pequeños son las mujeres que son más bellas, es decir, para ellos es algo bello, es considerado algo bello. Probablemente para mí no es, o sea, yo veo estos pies que están deformes y para mí no es algo bello, pero para ellos sí les da estatus, ¿verdad? Entonces, para ellos es considerado algo bello. En otras culturas, por ejemplo, aumentar la longitud del cuello mediante estos aros que se van poniendo mientras van creciendo las mujeres, es considerado también algo bello. Mientras más largo tengas el cuello,
más bella eres, ¿no? Entonces, las diferencias entre el concepto de belleza y las culturas es diferente, ¿verdad? Para alguien será, no sé, pues alguien bello, un musculoso, ¿verdad? O para alguien será alguien bello, una persona que sea muy flaquita. Entonces, las características de la belleza son subjetivas. Nadie tiene la misma idea de belleza. Para mí puede ser algo bello, algo que para otra persona no lo es, ¿verdad? Entonces, dentro de esas características de belleza que nosotros tenemos, hacemos un examen en el paciente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vemos en el paciente? La belleza, no, porque la belleza es algo subjetivo. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver simetrías, ¿sí? Vamos a ver simetrías y vamos a ver relaciones, ¿verdad? Entre varios tejidos, entre dientes y cara, entre el cráneo y la cara, ¿verdad? Generalmente esta simetría me va a dar belleza. Mientras más simétrico sea mi paciente, más belleza yo voy a tener. Entonces voy a tener primero el examen extraoral, donde voy a tener, ustedes ya saben esto, puedo dividir de acuerdo a las características del cráneo en mesocéfalos, braquicéfalos y dolicocéfalos. Los mesocéfalos son aquellos que tienen el cráneo igual de ancho que de alto. El braquicéfalo es aquel que tiene el cráneo más ancho que alto. Y el dolicocéfalo es alguien que tiene mayor altura que anchura, ¿verdad? Entonces, eso es importante conocer. Entonces, la primera característica que vamos a ver va a ser el cráneo. Posteriormente, como les había dicho, vamos a ver la simetría en el paciente. Muchas veces, ¿qué es lo que se hace? Incluso si nosotros nos tomamos una fotografía y unimos nuestra mitad derecha con nuestra mitad derecha y nuestra mitad izquierda con nuestra mitad izquierda, vamos a ver que no somos completamente simétricos. De hecho, se dice que no existe una persona simétrica completamente. Siempre tenemos de repente un ojo más grande, una ceja más arriba, ¿verdad? Un poquito de desviación nasal, etc. Las personas, mientras más simétricas son, más estéticas y más bellas a la vista se van a ver. Entonces, por ejemplo, se han hecho varios estudios y la persona más simétrica de las modelos y de los de actores y de personas conocidas, de personajes conocidos, es ¿qué se llama esta? Se me fue su nombre. La Angelina Jolie, ¿no? Que si nosotros vemos y la dividimos en un lado derecho y pegamos con el lado derecho y lado izquierdo con lado izquierdo, son exactamente la misma persona, ¿verdad? Pero aquí, por ejemplo, pese a que este otro actor puede ser muy guapo, si vemos y unimos su lado derecho con su lado derecho y su lado izquierdo con su lado izquierdo, vamos a ver que parece otra persona, ¿verdad? Entonces no tiene mucha simetría. ¿Por qué vemos esto de la simetría? Porque los rasgos estéticos generalmente son el motivo esencial para consulta. ¿Por qué una persona se hace hacer una prótesis? Porque le molesta algo de su estética. Generalmente los pacientes que tienen problemas funcionales, que tienen ausencias de dientes posteriores, esperan más tiempo para hacerse una prótesis, no les importa tanto. Pero los pacientes que tienen problemas estéticos van a la consulta rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Si con la prótesis sabemos que no va a existir una mejora en estos rasgos, obviamente tenemos que conversar con el paciente. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene expectativas superiores a lo que nosotros podemos realizar, vamos a tener problemas posteriores para realizar el tratamiento. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. ¿Cómo vemos la simetría? Tenemos que hacer líneas verticales y horizontales para poder ver si el paciente realmente es simétrico. Generalmente dividimos a la cara en dos, en una mitad derecha y en una mitad izquierda. Realizamos una línea supraciliar, porque ya les he dicho que muchas veces incluso la ceja es la que está más alta que otra, ¿verdad? Los ojos, una línea
pupilar para ver si realmente mis ojos están al mismo nivel, los pabellones auriculares, la base nasal, una línea intercomisural, una línea una línea sobre el plano oclusal, una línea bigonial que vaya al punto gonio, una línea que pase por el mentón, y podemos ver incluso la exposición gingival y el plano cruzal, ¿no? Entonces es importante que nosotros dividamos a la cara con estas líneas para que podamos ver realmente si tenemos una apariencia estética, una apariencia simétrica en mi paciente. Como ya les digo, lo más importante para mi paciente cuando hacemos prótesis o cuando hacemos ortodoncia, por ejemplo, es la estética. Si el paciente no le prometemos la estética al paciente, muy probablemente el paciente no se haga realizar el tratamiento. Habrá problemas óseos, por ejemplo. Si nosotros vemos un paciente que no es simétrico, fíjense aquí, por ejemplo, tiene una desviación, tanto nasal, en las primeras fotografías, como del mentón, tiene una laterognasia, ¿verdad? En la segunda fotografía, y esto es óseo. Entonces va a ser muy difícil que nosotros podamos solucionar esto solamente con la prótesis, ¿verdad? No vamos a poder solucionar esto solamente con la prótesis. Entonces, obviamente, tenemos que hablar esto con el paciente, porque a veces los pacientes piensan que todos estos problemas los vamos a poder solucionar con prótesis, y no es así, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos que este problema es óseo, entonces ahí vamos a tener que realizar un tratamiento, obviamente con algún pronóstico reservado dentro de la estética. Entonces es importante que nosotros hablemos de esto. Habrá otro tipo de asimetrías, pueden ser óseas, como hemos visto hace rato, ¿verdad? Donde nosotros no vamos a poder mejorar estas asimetrías óseas con ningún tratamiento que nosotros realicemos, incluso con tratamiento de ortodoncia muchas veces no se puede si es que el problema es realmente óseo, menos con prótesis totales o prótesis parciales. Pero también habrá otros problemas de asimetría. Por ejemplo, si vemos en esta fotografía, el problema de asimetría que tenemos es en la sonrisa, ¿verdad? Fíjense cómo en las fotografías de arriba, en el sector de arriba, el paciente tiene una sonrisa donde el plano está inclinado. Si nosotros hacemos una comparación de la línea bicular con el plano cruzal, vemos cómo no coinciden en paralelismo, ¿verdad? Tenemos un plano inclinado oclusal. Pero ya con la rehabilitación, ya sea una prótesis fija, ya sea una operatoria, pueden ser carillas, pueden ser coronas, puede ser ortodoncia, ¿verdad? O con una prótesis removible, nosotros tenemos que buscar que estos planos sean paralelos para que la estética sea mucho mejor y no veamos esta simetría también en la sonrisa que se puede dar. Entonces, son cosas que nos tenemos que ir fijando desde que el paciente entra, ¿verdad? Entra el paciente y tenemos que empezar a hablar con él, y al hablar con él tenemos que ver todas estas características de la sonrisa, de los planos nasales, de la simetría de mi paciente, para poder ver si es que tengo características que probablemente no voy a poder tratar dentro de mi tratamiento prostodóntico, ¿sí? Dentro del examen extraoral tengo que ver el contorno facial, ¿no? Si mi paciente tiene una cara triangular, una cara cuadrada o una cara ovoide. ¿Por qué es importante ver el contorno facial? Existe la triada de Berry. La triada de Berry, que ya han debido hablar tal vez alguna vez con los docentes que han llevado tercero, es la característica que tienen los pacientes, que cuando tienen una cara triangular, generalmente mis dientes son triangulares y mi arcada es triangular. Si tengo una cara ovalada, mis dientes son ovalados y mi arcada es ovalada. Y si tengo una cara cuadrada, mis dientes son cuadrados y por lo tanto mi arcada es cuadrada. Entonces, generalmente es muy importante la forma de la cara para ver
y también decidir qué dientes yo voy a utilizar al momento de realizar mi prótesis, ¿verdad? Obviamente estas cosas son, a veces no podemos cumplirlas porque muchas veces lastimosamente aquí a Bolivia no nos llega todas las formas de los dientes. Hay algunas casas dentales que nos traen todas las formas de los dientes. Sin embargo, la mayoría de las casas dentales no traen la forma de los dientes, no traen solamente una, traen la ovalada para todos, ¿no? Obviamente no va a haber tanto problema si es que yo hago una prótesis total, pero probablemente si hago una prótesis parcial y mis dientes son triangulares, yo también voy a necesitar dientes triangulares que acompañen a esa forma en mi arcada, en mi premaxila, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un incisivo central superior que sea natural, mi otro incisivo lateral que he perdido tendrá que ser de la misma forma, ¿no? Entonces tendré probablemente que caracterizar mis dientes, desgastarlos un poco para tener una mejor estética, porque ya les digo que la estética es muy importante para el paciente. Algo que también tengo que ver en los pacientes es el perfil, ¿verdad? Mi perfil puede ser recto, puede ser cóncavo o puede ser convexo. Entonces hay pacientes que son clases 2, hay pacientes que son clase 3 y hay pacientes que son clase 1, ¿no? Entonces en estos pacientes lo mismo. Si yo tengo un paciente que es clase 2 ósea, tengo un paciente que es clase 3 ósea, muy difícilmente yo voy a poder modificar estas características con una prótesis. A veces el paciente es una clase 3, viene y quiere que con la prótesis tú lo vuelvas una clase 1. ¿Será que yo voy a poder hacer esto? No, ¿verdad? Entonces ahí tengo que ver cuáles son las limitaciones que yo tengo con mi paciente, ¿verdad? Voy a tener que ver si es que voy a poder realizar realmente ese tratamiento o no voy a poder realizar ese tratamiento, si voy a cubrir las expectativas de mi paciente o no. Muy probablemente si es una clase 3 muy pequeña, de pocos milímetros, con un overjet negativo de pocos milímetros, probablemente sí puedo compensarlo dentalmente. Sin embargo, si tengo esta clase, este overjet que es de más de 6 milímetros, con una prótesis voy a tener que hacer la prótesis también en una clase 3. O máximo probablemente voy a tener que llegar a un borde a borde. Lo mismo en una clase 2, ¿verdad? No voy a poder colocar mis dientes muy inclinados, porque si mis dientes están fuera del reborde alveolar al momento de realizar mi prótesis, no voy a tener estabilidad. Entonces tengo que fijarme que mis dientes estén sobre el reborde alveolar al momento de realizar mi prótesis para darles estabilidad y función. Y también que las fuerzas de la masticación estén correctamente distribuidas. Entonces ahí tengo que ver también esas características. Habrá pacientes que a su vez también tengan un perfil recto, tengan un perfil cóncavo o tengan un perfil convexo, ¿no? Que sean biprotrusivos. Si ustedes se fijan cómo hacemos esta medición, hacemos una línea desde la punta de la nariz hasta el mentón. Esta línea desde la punta de la nariz hasta el mentón, fíjense cuál es el perfil más bonito. El número 3, donde los labios, tanto el superior como el inferior, están pasando un poco por detrás de esa línea. Este es el mejor perfil. El labio superior debe pasar por la línea o unos 2 milímetros por detrás. Si está muy por detrás, fíjense en este perfil, el labio superior y el labio inferior están muy por detrás, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este perfil está muy retrusivo. Si se fijan, incluso la cara, se ve como si el paciente fuera más viejo, ¿verdad? Le aumenta la edad. Y si mis labios están por delante
de esta línea, como en este caso, la última fotografía, por delante de la línea, tenemos un perfil biprotrusivo, ¿verdad? En esto también la estética va a ir cambiando de acuerdo a las características del paciente y a la moda incluso. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, está muy de moda ser biprotrusiva, incluso la mayoría de las mujeres, de las modelos, de las actrices, se ponen botox en los labios. ¿Para qué? Para tener una boca mucho más prominente, unos labios mucho más prominentes. Entonces, probablemente ahora está mucho más de moda ser biprotrusiva. Depende de la estética racial incluso. Va a ser a veces más de moda de tener un perfil recto o ligeramente cóncavo. Si nosotros vemos a las personas que son americanas, por ejemplo los europeos, vamos a ver que tienen este tipo de perfil, un perfil cóncavo, ¿verdad? Donde los labios están muy por detrás de esa línea que va a pasar entre la punta de la nariz y el mentón, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver también las características raciales, pero también lo que quiere mi paciente, ¿verdad? Muchas veces, por ejemplo, esto es muy importante para la decisión de qué prótesis yo voy a utilizar. Hagan de cuenta que yo tengo por aquí. Hagan de cuenta que yo tengo este paciente y ha perdido todos los dientes anteriores. Ha perdido los 4 incisivos. Solamente los 4 incisivos. Nada más. Después tiene todos los dientes. ¿Qué prefiero hacer? ¿Una prótesis removible o una prótesis fija? ¿Qué va a pasar si yo hago una prótesis removible? No solamente le voy a colocar los dientes, sino también voy a colocar acrílico a este nivel del labio, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer con el labio ese acrílico? Lo va a llevar para adelante y va a aumentar la protrusión labial. Entonces, muchas veces si yo quiero hacer que mi paciente tenga mayor protrusión labial, puedo hacer una prótesis removible. En este caso, tengo el mismo cuadro, he perdido los dientes anteriores, he perdido los 4 incisivos. ¿Qué prefiero hacer? ¿Una prótesis fija o una prótesis removible? Fíjense, su labio ya está muy protrusivo. Si aparte le aumento acrílico, mi labio va a ir mucho más para adelante. Entonces, ¿qué prefiero realizar? Prefiero realizar una prótesis fija. Entonces, esas características van a hacer también que yo tenga decisión en el plan de tratamiento que voy a realizar a mi paciente. La longitud de la cara, ustedes ya saben que yo puedo dividir a mi paciente en un tercio superior, en un tercio medio y en un tercio inferior, ¿verdad? Generalmente el odontólogo tiene mayor poder o puede modificar, si quieren, el tercio inferior de la cara. Cuando yo pierdo dientes, este tercio inferior de la cara que va a ir desde la punta de la nariz hasta el mentón, porque tengo ausencia de dientes. Entonces, ir el alto facial, el mentón va a rotar hacia adelante y hacia arriba, por lo tanto va a parecer que mi paciente tiene un prognatismo. Las líneas, fíjense cómo aquí las líneas de expresión se van a profundizar, porque tengo una pérdida del tercio inferior de la cara. Voy a perder tono muscular y voy a tener una profundización del surco nasolabial, ¿no? Entonces, todas esas características solamente porque he perdido dimensión en el tercio inferior de la cara. Entonces, es importante para nosotros saber que nosotros podemos modificar ese tercio inferior de la cara. ¿Mediante qué? Mediante una prótesis. Con una prótesis nosotros podemos aumentar esta dimensión vertical. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado al aumentar esta dimensión vertical, ¿verdad? No nos podemos pasar al aumentar esta dimensión vertical, porque también podemos causar alteraciones musculares. Entonces, cuando yo no tengo una prótesis, fíjense cómo mis líneas se marcan más, ¿verdad? Mis líneas se van marcando más, mi cara o mi perfil se vuelve más cóncavo
y mis líneas se van a ver menos expresivas y por lo tanto voy a tener un mejor aspecto estético, ¿verdad? Entonces esta dimensión vertical de la cara, a la que nosotros denominamos la medida entre el punto subnasal y el mentón, va a ser este plano frontal que va a unir estos dos puntos, o esta distancia que va a unir estos dos puntos, que nosotros podemos modificar en el paciente con una prótesis, ¿verdad? Podemos modificarla con prótesis totales, podemos modificarla con ortodoncia, podemos modificarla con prótesis parciales, podemos modificarla incluso con prótesis fija, al hacer unas prótesis o unas coronas, por ejemplo, en el sector posterior para aumentar la oclusión, también podemos modificar. Entonces tenemos que tener en cuenta que para cambiar la relación vertical del paciente, el ajuste debe ser tolerado por el paciente. Cuando nosotros realizamos una prótesis total y el paciente no ha utilizado prótesis durante mucho tiempo, va a tener problemas al momento de acostumbrarse a esa nueva altura vertical. Entonces no podemos subir de golpe, no podemos aumentarle la dimensión vertical completa en una sola, de una sola vez. Tenemos que hacerla paulatinamente, si es que mi paciente nunca ha utilizado prótesis. Habrá pacientes también que han utilizado prótesis, pero que sus prótesis ya están demasiado desgastadas. Entonces, en estos pacientes también vamos a tener que realizar aumento de la dimensión vertical paulatinamente hasta que consigamos la relación vertical real de este paciente. ¿Sí? El contorno perioral. En el contorno perioral vamos a decir que vamos a tener una función indiscutible de todos los músculos, ¿verdad? Peribucales, tanto en la masticación, en la estética y en la fonación. Estos músculos peribucales para nosotros son muy importantes porque nos van a dar también, son músculos de la expresión facial, ¿verdad? Y por lo tanto estos músculos van a actuar también sobre la prótesis. Nosotros podemos tener músculos hipertónicos, podemos tener músculos normales y podemos tener músculos hipotónicos. Los músculos hipertónicos van a tener un pronóstico reservado. ¿Por qué? Porque si yo tengo una actividad muscular bastante fuerte, ¿qué es lo que puede pasar con mi prótesis? La puedo desinsertar. Más todavía si es una prótesis mucosoportada, ¿verdad? Si mis músculos son normales, voy a tener un buen pronóstico y un buen dominio muscular. Pero si mis músculos son hipotónicos, también voy a tener un mal pronóstico porque mis labios van a ser laxos y van a ser estos característicos de pacientes en la tercera edad, es decir, adultos mayores. ¿Por qué? Porque la musculatura ya no es tan fuerte como lo era antes, ¿verdad? Entonces, al igual que cualquier músculo, mis músculos periorales también pueden entrenarse, así como cuando yo voy al gimnasio y empiezo a entrenar a mis músculos para tener mayor tonificación muscular, yo también puedo entrenar a mis músculos peribucales. Por lo tanto, si tengo músculos muy hipotónicos, por ejemplo, hay pacientes que si ustedes los ven, tienen un espacio entre los dientes, no logran el sellado labial, ¿verdad? Entonces, en estos pacientes, por ejemplo, yo les puedo decir que hagan ejercicios. ¿Para qué? Para que esa musculatura perioral, esos labios tengan mayor fuerza. Les puedo decir, no sé, que inflen globos, les puedo decir que sujeten un bolígrafo entre el labio y la nariz, ¿verdad? Durante unos 5 minutos. ¿Para qué? Para ir tonificando esos músculos. Entonces tengo que saber que los músculos tienen una función y también van a hacer que mi prótesis tenga un buen pronóstico, tenga un mal pronóstico dentro de mi historia clínica. La apertura bucal. La apertura bucal es muy importante. Generalmente, si yo tengo una apertura bucal mínima, disminuida, va a ser causada por una artropatía o una miopatía. Artropatía significa
significará una alteración en la articulación temporomandibular, ¿verdad? Y una miopatía, una alteración de los músculos masticadores. Si yo tengo una apertura bucal mínima, fíjense, con esta apertura bucal que yo tengo acá, no voy a poder tomar ni una buena impresión. Por lo tanto, si tengo una apertura bucal pequeña, voy a tener un mal pronóstico de mi prótesis. Si tengo una apertura bucal mediana, voy a tener un mejor pronóstico de mi prótesis, ¿verdad? Y si tengo una apertura bucal grande, también voy a tener un mal pronóstico. ¿Por qué? Porque si tengo una apertura bucal grande, voy a causar inestabilidad en mi prótesis. Mi prótesis se va a salir más fácil y también la estética va a estar dañada, ¿sí? Como yo sé que si tengo una apertura bucal pequeña, tengo o alteraciones de la articulación temporomandibular o alteraciones de los músculos, antes de realizar una prótesis definitiva, yo tendré que realizar un tratamiento para mis músculos si es que están dañados o para mi articulación temporomandibular si es la que está dañada, ¿verdad? Porque ya les digo, va a tener un mal pronóstico. Entonces, fíjense cómo esta historia clínica lo que me está ayudando es a decidir o a decirle al paciente o informarle al paciente si según las características clínicas que él tiene, el pronóstico de mi prótesis va a ser favorable o va a ser desfavorable. Va a ser un pronóstico positivo o va a ser un pronóstico reservado, ¿verdad? Porque eso es lo que quiere escuchar mi paciente. Los labios son muy importantes en la longitud o extensión. Fíjense, habrá pacientes que cuando sonríen muestran la encía, esto se llama sonrisa gingival, ¿verdad? Y habrá pacientes que cuando sonríen muestran muy poquito de la encía. Si yo, por ejemplo, tengo esta longitud de labios, donde tengo una sonrisa gingival, y ponemos el mismo caso de hace rato, yo he perdido los 4 incisivos anteriores, o si quieren he perdido de canino a canino, he perdido los 6 dientes. ¿Qué preferiré hacer en este caso? ¿Una prótesis removible o una prótesis fija? Probablemente lo más estético, porque este paciente al sonreír muestra toda la encía y todo el diente, será una prótesis fija. Si yo hago una prótesis removible, al momento de sonreír voy a ver el acrílico aquí adelante, que puede que no sea del mismo color de mi encía, entonces no se va a ver tan estético. Sin embargo, si tengo esta otra sonrisa donde no muestro encía, donde no tengo una sonrisa gingival, en este caso aquí sí puedo hacer una prótesis removible o una prótesis fija, no habrá tanto problema. Otra de las características del labio es el grosor o el volumen. Fíjense, este labio es completamente grueso a este otro labio que es delgadito, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué voy a elegir para mi paciente? Probablemente si mi labio es delgado, habíamos dicho, puedo elegir una prótesis removible. ¿Por qué? Porque le va a dar más bien mayor levante, va a levantar ese labio, va a darle proyección a ese labio. En cambio, si en este caso, donde yo ya tengo un labio muy prominente, yo utilizo una prótesis removible, entonces el labio me va a dar mayor proyección todavía y voy a causar algo antiestético, no va a ser muy estético. Entonces, eso también me ayuda a decidir qué tipo de prótesis yo necesito realizar a mi paciente. Como les había dicho, es muy importante para nosotros la estética. Tal vez es lo más importante porque el paciente viene por estética, viene a tratamiento por estética. Y cuando hablamos de estética, hablamos de la sonrisa. Y cuando hablamos de la sonrisa, implica dientes, implica labios, implica musculatura, ¿verdad? Cuando yo veo una sonrisa voy a ver todas esas características. Voy a ver a los dientes, voy a ver a los labios y voy a ver la musculatura. Entonces
estos labios delgados no van a ser lo mismo que estos labios gruesos, ¿verdad? Estos labios delgados necesitan mayor proyección. Estos labios gruesos no necesitan tanta proyección. Los surcos peribucales, fíjense cómo se marcan. Si yo tengo ausencia de dientes, o con los años generalmente, estos surcos peribucales, las arruguitas que nosotros le llamamos de la sonrisa, porque cuando sonreímos mucho se nos marca mucho más estos surcos peribucales, se van a ir marcando y se van profundizando durante los años, ¿verdad? Entonces, si yo quiero borrar estos surcos peribucales, por ejemplo, ¿qué puedo hacer en el tratamiento? Tal vez una prótesis removible con un flanco vestibular va a hacer que esas líneas desaparezcan un poco y no se noten tanto, ¿verdad? Entonces puedo mejorar estas características solamente con la decisión si es que voy a realizar una prótesis total o una prótesis parcial. La sonrisa es importantísima. Una sonrisa que me muestre encía puede ser dificultosa para una prótesis, ya habíamos dicho, para una prótesis removible. La sonrisa, la mejor sonrisa es donde mostramos casi el 90% de los incisivos anteriores o superiores, ¿verdad? Pero no mostramos encía. Y una sonrisa muy baja, fíjense, donde probablemente no mostramos nada de diente, tampoco va a ser muy estética, ¿no? Entonces, cuando nosotros realizamos nuestras prótesis, por ejemplo, muchas veces se dice en cuánto tiempo puedo terminar una prótesis. Mínimo lo realizamos en 6 citas. ¿Por qué? La primera cita es la historia clínica. La segunda cita es la impresión anatómica. La tercera cita es la impresión funcional con cubeta individual. La cuarta cita es la medición de las placas de articular. La quinta cita es la medición en cera del infilado. Esta quinta cita es súper importante. ¿Por qué? Cuando yo mido el enfilado, puedo ver esto, puedo ver la sonrisa. Tengo que hacer que mi paciente sonría, tengo que hacer que mi paciente hable en esta cita. Porque si yo no hago eso, cuando le entregue la prótesis, me va a decir que está mal, ¿verdad? No, probablemente no le va a gustar. Pero si yo le hago ver en el espejo, en esa cita cuando yo mido el enfilado, tengo que hacerle ver a mi paciente en el espejo, tengo que hacerle sonreír, tengo que hacerle hablar, para ver si es que tengo que hacer algún cambio en la posición mental que tiene, ¿verdad? Y para que la estética esté completa. Entonces, ahí es que yo tengo que fijarme todas estas características para conseguir un tratamiento completamente estético y que sea aceptado por mi paciente. Aquí ven cómo, por ejemplo, se ve el flanco vestibular, fíjense, como les había dicho en este caso anterior, yo pierdo mis 4 incisivos anteriores, pero fíjense, aquí tengo acrílico, que no va a ser del mismo color que mi encía. Pero si tengo una sonrisa donde no muestro encía, no voy a tener ningún problema. Pero si tuviera una sonrisa que fuera mucho más expresiva, que sea una sonrisa gingival, entonces en ese caso sí tendría problemas y no podría realizar ese tratamiento. Tendría que hacer una prótesis fija o una prótesis sin flancos vestibulares para evitar cualquier problema. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Sí, doctora, una pregunta. La dimensión vertical de un paciente que ya es portador de prótesis, ¿se la toma con la prótesis o sin la prótesis? Gracias. La dimensión vertical, cuando tú la tomas al paciente, si tiene una prótesis anterior, tú puedes tomarla con su prótesis anterior para tener una referencia. Muchas veces esa prótesis ya está desgastada, ya tiene atracción, ¿verdad? O ya tiene algunos problemas de
de estabilidad, pero puedes utilizarla como un parámetro de referencia. Pero generalmente la dimensión vertical la vas a tomar sin prótesis. Tenemos que han llevado el año pasado, de todas maneras creo que este año llevan más profundo. Tenemos dos tipos de dimensión vertical, que es la dimensión vertical de oclusión y la dimensión vertical de reposo, ¿verdad? Normalmente lo que utilizamos para realizar la dimensión vertical o la medición de la dimensión vertical son algunos los 3/3, ¿verdad? Pero la que más se utiliza es la técnica de deglución. Si ustedes degluten, a ver, hagan pasar saliva, ¿qué es lo que van a hacer con sus dientes primero? Lo primero que van a hacer es juntar sus dientes, van a chocar sus dientes. Pero después de deglutir, van a separar un poquito los dientes, unos 2 milímetros. Y ahí es cuando debemos medir la dimensión vertical. Esa es la dimensión vertical de reposo y a esta debemos llegar cuando realizamos nuestra prótesis. ¿Está bien? Sí, gracias, doctor. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Seguimos. Fíjense, por ejemplo, en esta pacientita. Obviamente esta paciente no es adulta, ¿verdad? Es una paciente joven, pero ha perdido no solamente estructura dentaria, ¿no? Ha tenido un problema, una fractura, y un problema también de hueso, ¿verdad? Donde ha perdido parte del hueso, y si pierdes hueso y diente, mucho más va a estar afectada también la estética, los labios, toda la musculatura va a seguir al hueso y a los dientes. El hueso y el diente le da soporte al labio. Entonces fíjense cómo se ha deprimido todo este sector inferior. Ha perdido dimensión vertical, es decir, ha perdido el texto de cara, pero también fíjense cómo esta parte superior del labio está súper deprimida y se ve como una clase 3, ¿verdad? Aunque la vemos de frente, se ve como una clase 3. Entonces en la prótesis, fíjense cómo con el acrílico se ha ido aumentando grosor en los labios, le faltaba también grosor en la boca, en el hueso, ¿verdad? Y cuando se coloca prótesis, obviamente esta prótesis le va a dar soporte al labio, va a hacer que el labio vaya hacia adelante, se protruya y le dé una estética facial mucho mejor a la paciente. Eso es lo que tenemos que ir buscando con los pacientes. Muchas veces cuando hacemos prótesis lo único que buscamos son la oclusión, los dientes y no vemos la sonrisa. Como ya les he dicho, a veces lo más importante es la sonrisa, ¿no? Entonces tenemos que saber y tenemos que buscar una correcta sonrisa. Entonces, otra de las características que también están dentro de su historia clínica es la forma de arcos. La forma de arcos puede ser cuadrangular, puede ser triangular y puede ser ovoide, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor forma de arco? La mejor forma de arco es la ovoide. La ovoide. ¿Por qué? Porque me va a dar mayor retención y me va a dar mayor estabilidad. La cuadrangular no me va a dar tanta retención y estabilidad. ¿Por qué? Porque voy a tener problemas en la distribución de fuerzas, porque si se fijan cuando es cuadrangular, voy a tener 3 palancas, ¿verdad? Y no me va a dar una seguridad en la estabilidad y en la retención. Pero puede funcionar. En cambio, la que es menos estable, la que me va a causar un problema con la distribución de fuerzas, es el arco triangular. Ese sí me va a causar un problema total. El arco triangular no me va a dar mucha retención, no me va a dar mucha estabilidad, porque si yo tengo un arco cuadrangular, cuando yo haga una prótesis,
estos dientes, los dientes van a tener que estar también sobre el reborde alveolar y también van a tener una forma triangular en su enfilado, ¿verdad? Y esto va a causar problemas en la retención y en la estabilidad. Entonces, ahí, por ejemplo, con una arcada triangular vamos a tener también problemas o alteraciones dentro del pronóstico. Mi pronóstico no va a ser tan favorable. La simetría de arcos. Cuando hablamos de la simetría de arcos vamos a hablar de la distribución del área de soporte en la superficie oclusal de forma equilibrada. Si nosotros tenemos un arco simétrico, entonces mi distribución de las fuerzas masticatorias sobre mi área de soporte va a ser igual hacia los dos lados, hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. Sin embargo, si tengo una arcada asimétrica, esta distribución del área de soporte y de la superficie oclusal no va a ser tan equilibrada, ¿no? Entonces ahí tengo que ver qué es lo que yo voy a hacer cuando tenga estas características en mi arcada. Generalmente voy a tener que seguir la forma de mi hueso, ¿verdad? Ya habíamos dicho, siempre que enfilamos, mis dientes tienen que estar sobre el reborde alveolar para tener más estabilidad y para que la distribución de fuerzas sea equitativa sobre todo el hueso alveolar. Entonces ahí voy a tener que seguir a mi forma del hueso alveolar. Tengo que tener en cuenta muchas veces, por ejemplo, esta simetría puede estar dada cuando mi paciente está sano, pero cuando pierde dientes, ¿qué es lo que pasa? Existe, y hemos dicho, reabsorción. Y la reabsorción del arco superior es diferente a la reabsorción del arco inferior. La reabsorción del arco superior se va a dar de fuera hacia adentro. ¿Sí? Es intrínseca. En cambio, la reabsorción del maxilar inferior va a ser dada de dentro hacia afuera, es decir, extrínseca. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Va a llegar un momento en el que si mi paciente ha perdido dientes a muy temprana edad, lo que va a pasar es que yo voy a tener un maxilar superior pequeño y voy a tener un maxilar inferior más grande. Si yo los veo separados, voy a pensar que mi arcada superior es más pequeña y mi arcada inferior es más grande. Y eso no se va a deber a que yo tenía este problema anteriormente, sino se va a deber a que tengo una diferente reabsorción en las arcadas, en las diferentes arcadas, tanto superior como inferior. ¿Sí? Entonces, eso es importante conocer. Además, ¿por qué también es importante conocer esto? Porque muchas veces lo que vamos a tener que hacer es realizar el enfilado dental en una mordida cruzada. Si yo tengo una arcada superior más pequeña que mi arcada inferior, y yo he dicho que cuando yo enfilo los dientes tengo que hacerlo sobre el reborde alveolar, mis dientes inferiores van a estar más hacia afuera que mis dientes superiores. Entonces, para conseguir una correcta oclusión, muy probablemente voy a tener que hacer una mordida cruzada al momento del enfilado dentario, ¿no? Entonces, esas características también tengo que tomar en cuenta al momento de realizar mi prótesis, porque son características que muy probablemente tendré que hablar con el paciente. Hay pacientes que se hacen realizar las prótesis y traen todo su juego de prótesis que les han hecho antes. No hay pacientes que no tienen solamente un juego, tienen como 3 juegos. Entonces traen todas sus prótesis y cuando tú les entregas sus prótesis, empiezan a comparar y dicen, este diente es más grande, este es más grueso, esto es más ancho o es más comprimido. Entonces les empieza a molestar la prótesis, no porque les moleste en boca, no porque les moleste la masticación, sino porque al comparar no son iguales que sus anteriores prótesis, que ellos ya están acostumbrados, a los que ellos ya están acostumbrados y a los que ellos usan generalmente. Entonces ahí también hay que tener un poquito de cuidado con eso. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? Sí, doctora, yo otra vez. La forma en un paciente desdentado total,
cuando pasa ya el tiempo, la forma del arco se modifica, es decir, como la reabsorción es intrínseca, extrínseca, modifica la forma del arco. Sí, la utilización de la prótesis sigue provocando reabsorción en el hueso. Y además también las características nutricionales. Si uno enflaquece mucho, hay personas, digamos, que son muy gorditas, por ejemplo, ¿no? Y si enflaquecen mucho, de repente la arcada también enflaquece, o sea, todo enflaquece, toda nuestra estructura anatómica enflaquece, entonces mis arcadas también enflaquecen y hacen que mi prótesis ya no esté retentiva, sino tenga balanceo, porque tiene un espacio entre la prótesis y la arcada dental. Y también, aunque no es que el paciente, o aunque no tenga estos problemas nutricionales, el uso de una prótesis, no sé, generalmente la reabsorción se produce, o cuando nosotros hacemos un rebasado, por ejemplo, tenemos que hacerlo cada 3 años, más o menos, por lo menos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo va a haber reabsorción. Ahora, si mi prótesis está mal realizada, va a haber mayor reabsorción. Si mi prótesis está mejor realizada, va a haber menor reabsorción. Porque si mi prótesis tiene o asienta en el hueso y distribuye mis fuerzas correctamente, no va a haber tanta reabsorción. Pero si mi prótesis no está bien realizada y no distribuye correctamente las fuerzas, es decir, cuando yo mastico presiona más de un lado que del otro, entonces obviamente va a haber también una reabsorción asimétrica y va a hacer que mi arcada se vuelva mucho más asimétrica de lo que era inicialmente, o si no era asimétrica, se va a volver asimétrica. ¿Está bien? Sí, gracias. Me refería a que si es que puede tener el arco superior, bueno, la forma del arco superior cuadrangular y la inferior triangular, digamos. Podría ser, pero generalmente se relacionan entre sí. Y esto es más por la oclusión. Por ejemplo, cuando yo tengo dientes naturales, si mi arcada es triangular, normalmente mi oclusión inferior va a seguir esta forma triangular también. Y al tener mis dientes en esta oclusión, yo voy a tener también mi arcada en esta forma. Entonces, normalmente se correlaciona. Puede haber más una correlación entre arcada triangular y ovoide que una arcada triangular y una arcada cuadrangular. ¿Cuándo puede pasar esta diferencia de arcadas? Por ejemplo, cuando tengo unas clases 3 o unas clases 2 muy marcadas. En las clases 3 o en las clases 2 muy marcadas, la correspondencia de la oclusión tampoco va a resultar correcta, ni cuando tiene dientes, ni cuando no tiene dientes, ¿verdad? Entonces las arcadas van a crecer diferente, el hueso va a crecer diferente, no va a crecer en relación a la oclusión. Está bien, muchas gracias, doctora. ¿Alguna pregunta más? Buenas tardes. Si tenemos un reborde demasiado plano, a veces, bueno, la solución tampoco podría ser quirúrgica, porque si el reborde ha bajado mucho en su altura, no tenemos de dónde conseguir hueso, ¿verdad? Entonces, la mejor opción para tener retención y para tener estabilidad sería una prótesis implantosoportal. Sin embargo, si no tenemos estas, hay muchos pacientes que no tienen, digamos, la suficiente economía para acceder a estas prótesis implantosoportadas. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener que hacer? Muy probablemente voy a tener que utilizar el mayor conocimiento para conseguir la mayor retención que pueda en mis prótesis. ¿Cómo? Aumentando, por ejemplo, la superficie de contacto. Es
se dice, a mayor superficie de contacto entre el tejido y mi prótesis, voy a tener más retención, ¿no? Entonces, tengo que hacer que mi prótesis esté en la mayor superficie posible de mi reborde alveolar y de mi paladar, si fuera superior. Voy a tener que realizar probablemente una arcada disminuida. ¿Qué significa esto? En vez de enfilar mis dientes hasta segundo molar, puedo quitar segundo molar y puedo quedarme solamente en primer molar, o incluso hay algunos artículos que dicen que podría quedar en segundo premolar. ¿Para qué? Para disminuir la superficie de oclusión, ¿verdad? Y que mi prótesis sea más retentiva. Entonces hay bastantes formas en las que yo puedo, digamos, aumentar la retención. Se utilizan, y han debido escuchar, las cámaras de succión. Actualmente ya no se utilizan mucho, se dice que no son buenas porque obviamente causan una hiperplasia del tejido. Sin embargo, si tengo un paciente donde no tengo un reborde alveolar correcto, muy probablemente lo voy a tener que utilizar para aumentar la retención, porque van a ser características que no puedo solucionar de otra forma, a no ser que utilice implantes. ¿Está bien? Sí, doctorita, gracias. Y doctorita, última consulta. Eso, o sea, tienen que utilizar esos adhesivos para que puedan a la prótesis. Sí, o sea, obviamente cuando yo utilizo los adhesivos son también un ayudante, si quieren, para la retención. Puedo utilizar estos adhesivos, pero tengo que tener muy buena higiene. Es decir, la higiene bucal, aunque no tenga dientes, igual la tengo que revisar, ¿no? Y eso tiene que saber mi paciente. Muchas veces, como dicen, ya no tengo dientes, entonces ya no me lavo la boca. Mentira, igual se la tienen que lavar, ¿verdad? Igual tal vez con un cepillo muy suavito, por ejemplo, tendrían que lavar las encías, porque eso también va a ayudar a la vascularización, ¿verdad? Y va a ayudar a que no exista reabsorción. Y por lo tanto, al lavarse la boca, también tienen que lavar su prótesis. Entonces, si mi paciente no tiene una buena higiene y el adhesivo no lo lava cada vez, entonces sí, ahí en el adhesivo se van a acumular las bacterias y los microorganismos, ¿no? Cándida especialmente, que tenemos muchos pacientes que son desdentados. Entonces, si mi paciente tiene una buena higiene, no va a haber ningún problema. Pero si mi paciente tiene una mala higiene, ahí sí puedo tener problemas luego con cándida, con hongos, etc. Está bien. ¿Alguna pregunta más? Doctora, buenas tardes. Tengo una pregunta. Sí. Con respecto a la dimensión vertical, hace un momento explicó el tratamiento si el paciente tuviera prótesis, pero ¿cómo lo realizaríamos en un paciente que no ha utilizado prótesis? ¿Cómo lo adaptaríamos con el tiempo? ¿Qué tendríamos que hacer, doctor? Pues la dimensión vertical la voy a tomar sin la prótesis. Esa se llama dimensión vertical de reposo. ¿Qué hago con el paciente? Aunque no tenga prótesis y aunque no tenga dientes, le doy un vasito con agua. Eso se llama la técnica de Shanahan, que es la técnica de la dilución. Yo le doy un vaso con agua y le digo que deglute el agua, que tome agua. Le hago tomar agua y al momento de deglutir, el paciente va a saber que va a cerrar completamente, va a ocluir, si quieren, con sus rebordes alveolares. Pero cuando termine de deglutir, se va a poner en una posición fisiológica de descanso, es decir, sus músculos van a estar sin fuerza, van a estar hipotónicos y va a tener un espacio entre los rebordes alveolares, no va a estar mordiendo los rebordes alveolares, va a tener un espacio. Ahí es cuando yo le mido la dimensión vertical o el tercio inferior de la cara. Hay varias técnicas para realizar la medición
medición de la dimensión vertical de la cara. Una es esa, la técnica de la deducción. Otra es de los 3/3, ¿no ven? Mis 3/3, tanto el superior, el medio como el inferior, deberían coincidir en esa la norma. Hay otra norma. Voy a prender la cámara, pero no puedo. ¿Me ven? Sí, doctora. ¿Sí? ¿De este lado me ven? No, ahí está bien. Entonces, hay una técnica, ¿se ve toda mi cara? Sí, no se Sí, ve. doctora. Entonces, hay una técnica que me dice que yo puedo medir estos 3/3, ¿no ven? El tercio superior, que va a ir de trichum a glabela. El tercio medio, que va a ir de glabela a subnasal. Y el tercio inferior, que va a ir de subnasal a medio. Estos 3/3 deberían ser iguales, ¿verdad? Entonces, esa es una técnica para conseguir dimensión vertical. ¿Cuál es otra técnica? El ángulo externo del ojo a la comisura labial debería ser igual al tercio inferior de la cara. Entonces, si yo mido del ángulo externo del ojo a la comisura labial, yo debería tener esta misma distancia que coincida con la dimensión vertical, ¿sí? Pero la técnica, como les digo, que más se usa es la técnica de la deglución. Yo le hago deglutir al paciente. Cuando ustedes degluten, fíjense, lo primero que hacen es morder. Pero una vez que muerden, descansan. Y esa es una posición de reposo. Y ahí es cuando debo medir esta dimensión vertical. En reposo. ¿Qué me tengo que fijar? Que mis músculos estén tranquilos, que no estén... ¿Ven? O que no estén... Si mis músculos están hipertónicos o hipotónicos, entonces estoy haciendo una mala medición de la dimensión vertical. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Quién me preguntó? Sí, doctora, gracias. Gustavo. Listo. Aquí la paramos, aquí descansamos, no se me van a salir porque voy a volver a tomar lista y les voy a dar otra vez las indicaciones porque creo que no han entendido muchos. Muchos me han entrado muy tarde. No sé si no han entendido, pero estas clases son obligatorias para todos. Todos los grupos tienen que estar aquí, por eso he abierto 2 enlaces. De hecho, en este momento son 131 personas. Las personas que no entren, vamos a irlas sacando de la materia. Como ya les hemos explicado en la reunión, obviamente necesitamos espacio porque cuando volvamos a clínicas, mientras menos seamos, mejor. Entonces, si ustedes no cumplen esta parte virtual, no van a poder entrar a clínicas. Por lo tanto, la asistencia